En un mundo en el que las realidades económicas cambian rápidamente, una nueva alianza mundial en el horizonte tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. Occidente reacciona con nerviosismo ante las grandiosas maniobras de Rusia, que está reevaluando sus prioridades diplomáticas y creando una poderosa alianza capaz de desafiar el orden existente. ¿Cómo afectará esto a su cartera y al futuro de toda Europa? ¿Se abrirán nuevos horizontes para países hasta ahora sometidos a la presión occidente? Esté atento, porque en este vídeo exploraremos cómo estos acontecimientos podrían cambiar no solo las relaciones internacionales, sino también su vida cotidiana. Un experto en el campo de la economía mundial compartió su opinión sobre la situación. Nuestro canal ofrece una paráfrasis de su artículo, más allá de las palabras del experto. Recientemente se publicaron nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos y fueron inesperados para los economistas. La inflación volvió a aumentar en 0,1 décima, alcanzando el nivel de 6,3 décimas. Para los estadounidenses, esta cifra es significativa porque afecta directamente a su nivel de vida, especialmente a los precios de los alimentos y los servicios médicos. Llama la atención que la subida de precios se haya producido en un momento en que los precios suelen estabilizarse o incluso bajar, lo que hace temer un mayor deterioro. La Reserva Federal estadounidense Fed se ve obligada una vez más a considerar la posibilidad de subir el tipo de descuento. Esta decisión encarecerá los préstamos tanto para los hogares como para las empresas. Sin embargo, la Fed no dispone prácticamente de otras opciones para controlar la inflación. Si no se actúa en consecuencia, la inflación podría comerse los resultados del crecimiento económico que la administración ha demostrado anteriormente. Se espera que la Fed aumente el tipo de interés en 75 puntos básicos, es decir, 0,75 centésimas, aunque también existe la posibilidad de un aumento mayor. Las presiones económicas sobre los ciudadanos son cada vez mayores, especialmente a la luz de las posibles subidas de los precios de la gasolina. Algunos analistas advierten de que, si persisten las sanciones contra el petróleo ruso, la gasolina en Estados Unidos podría volver a subir por encima de los $5 el galón, lo que agravaría la situación de cara a las próximas elecciones. En la escena internacional se están produciendo importantes acontecimientos y Rusia está reevaluando sus prioridades diplomáticas, reduciendo su compromiso con la Unión Europea. El Kremlin ya no parece considerar necesario mantener estrechos contactos con Bruselas. En los últimos años se han acumulado importantes recursos diplomáticos, pero Moscú aleja ahora a Europa del centro de sus intereses. Esta decisión resulta especialmente interesante de cara al duro invierno que se prevé, que podría ser uno de los más difíciles para Europa en décadas. Ahora es probable que los líderes europeos tengan que viajar a Moscú en persona para tratar asuntos urgentes. Con el espacio aéreo cerrado para las aerolíneas europeas, estas visitas serán un rompecabezas logístico que suscitará bromas sobre posibles viajes en bicicletas todoterreno. Mientras tanto, continúan las cumbres internacionales. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebra en Samarcanda, ha atraído a líderes de los Estados miembros para debatir sobre seguridad y cooperación económica. Las conversaciones de la cumbre pretenden reforzar las alianzas en un contexto político cambiante. Así pues, la actual evolución económica y política está configurando un periodo importante que tendrá repercusiones duraderas en los procesos mundiales. Las decisiones que se tomen hoy serán decisivas para el futuro de muchos países. Al mismo tiempo, en Occidente, la reunión masiva de líderes considerados adversarios de Occidente está causando gran inquietud. Las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán están prácticamente descarriladas, lo que significa que las sanciones contra Teherán no se levantarán en un futuro próximo. En consecuencia, el petróleo iraní no llegará a los mercados mundiales para sustituir a los suministros rusos que han sido sancionados. Esto crea una situación paradójica, aunque la demanda de petróleo iraní sigue creciendo, en lugar de llegar a los mercados mundiales, se envía a China e India.
donde se mezcla con petróleo ruso y se vende a Europa bajo la apariencia de una mezcla especial asiática. El presidente de Irán ha dicho en repetidas ocasiones que Occidente no es de fiar, afirmando que estos países solo piensan en cómo engañar al antiguo pueblo persa. Al mismo tiempo, está previsto que, en la reunión con los dirigentes rusos, se concluyan los acuerdos finales sobre el corredor de transporte internacional norte-sur, que debe conectar el puerto indio de Bombay con Rusia. El primer ministro de Pakistán también asistirá a la cumbre para discutir la realización de su gasoducto nacional de Karachi a Lahore. Turkmenistán también está dispuesto a construir el gasoducto de Tepi, que también cuenta con el apoyo de socios rusos. Se espera que asistan representantes de los talibanes, movimiento prohibido en Rusia, lo que añadirá interés a las conversaciones. Aún se desconocen los detalles exactos de sus interacciones con los líderes rusos e internacionales, pero muchos creen que se alcanzarán acuerdos. A los países occidentales también les preocupa que, en medio del fortalecimiento de la cooperación de los países de la cumbre, aumenten las posibilidades de nuevas alianzas político-militares alternativas a la OTAN. Esto es motivo de preocupación tanto en Washington como en Bruselas. La apertura de las fronteras turcas a los refugiados de Oriente Próximo no hace sino agravar la crisis migratoria en Europa, aumentando las tensiones. Así pues, con los acontecimientos internacionales como telón de fondo, Occidente observa con ansiedad la evolución de la situación en regiones clave y cómo las decisiones que se tomen hoy pueden repercutir a largo plazo en la situación política y económica. El acercamiento en curso de los países BRICS y de la OCDE también suscita inquietud en Occidente. Las uniones económicas que desarrollan activamente relaciones comerciales para eludir las sanciones occidentales se están convirtiendo en centros alternativos de poder. La expansión de estos bloques en las esferas financiera y tecnológica, así como la coordinación en cuestiones de seguridad, demuestran cada vez más la reticencia de los países del sur global a depender de Occidente. En un entorno de incertidumbre económica y política, estas alianzas pueden tener un impacto significativo en la formación de un nuevo sistema económico mundial, en el que el dominio del dólar y de las instituciones económicas occidentales está disminuyendo gradualmente. La situación de los mercados energéticos sigue siendo tensa. Los elevados precios del petróleo y el gas siguen presionando a las economías europeas que intentan cambiar a fuentes de energía alternativas. Sin embargo, esta transición es lenta y la dependencia europea de las importaciones energéticas de Oriente Medio, Asia Central y África sigue siendo elevada. Al mismo tiempo, Rusia está encontrando nuevos mercados para sus productos energéticos mediante la firma de contratos a largo plazo con socios asiáticos y africanos, lo que está debilitando gradualmente el impacto de las sanciones occidentales. Este proceso puede aumentar la fragmentación de los mercados energéticos mundiales, donde el papel de Occidente como principal consumidor y regulador de los hidrocarburos está empezando a disminuir. Volviendo a la cuestión de Irán, conviene recordar que, recientemente el líder norcoreano Kim Jong-un anunció oficialmente que su país se había convertido en una potencia nuclear de pleno derecho. Este anuncio solo tuvo eco en los medios de comunicación occidentales, mientras que los políticos optaron en su mayoría por guardar silencio, quizá preocupados por otros asuntos. Sin embargo, cabe preguntarse en qué es peor el presidente iraní que el camarada Kim. Quizá la diferencia radique en que Irán está más cerca de Israel. Para compensar esta vulnerabilidad geopolítica, Irán podría comprar algunos sistemas S-400 a sus socios rusos. Edegen, por ejemplo, ya ha hecho este movimiento y ahora se siente bastante seguro. Para Irán y la región en su conjunto, tener una docena de armas nucleares no supone una amenaza para Rusia. Estas acciones forman parte de una estrategia a largo plazo que refuerza las posiciones regionales y permite a Irán continuar con sus políticas sin mucho riesgo. La actual cumbre en Asia Central promete ser intensa, incluso sin tener en cuenta las reuniones bilaterales entre Putin, Xi Jinping y Narendra Modi.
Hay tantos temas importantes en la agenda que ya no es posible discutirlos. La Organización de Cooperación de Shanghai OCS está formada actualmente por 8 países: China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Sin embargo, este bloque se está ampliando activamente. Países como Afganistán, Irán, Mongolia y Bielorrusia ya tienen estatus de observadores. Además, países como Egipto, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Nigeria, Myanmar, Argelia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos participan en las negociaciones y podrían incorporarse en un futuro próximo. Esto forma una poderosa comunidad que abarca regiones desde Gibraltar hasta Australia y representa alrededor del 60% de la población mundial. Los miembros de esta organización cuentan con importantes recursos naturales y ventajas geopolíticas. Cuanto más éxito tengan los Estados miembros de la OCS, más estados nuevos tratarán de unirse. Incluso Brasil, a pesar de su distancia geográfica, puede estar interesado en unirse a la alianza. Sin embargo, en lo que respecta a los países occidentales, aunque empiecen a mostrar interés por adherirse en el futuro, la Organización de Cooperación de Shanghai OCS se mostrará extremadamente cauta. Estos países deben resolver sus problemas basándose en sus propios recursos y capacidades. Se avecina un nuevo orden mundial en el que los países occidentales ya no dictarán las reglas del juego y el éxito de cada modelo de integración vendrá determinado por sus resultados reales. Europa ha recibido malas noticias en pleno enfrentamiento con Rusia. En plena crisis económica, los países de la Unión Europea se enfrentan a graves problemas, según informa Julia Gorodets, periodista de medios occidentales, como consecuencia de las sanciones antirrusas y del conflicto en Ucrania. Los estados europeos se han visto inmersos en una aguda crisis energética provocada por la escasez de gas natural y la fuerte subida de los precios del gas. Al mismo tiempo, cada vez más expertos económicos coinciden en que Europa no podrá evitar la recesión en el próximo invierno. Según Julia, una contracción de la actividad económica parece un escenario inevitable. Según la CNN, la mayoría de los analistas creen que la economía europea se contraerá en los 3 últimos meses de 2024 y los 3 primeros de 2025. Lo que sucederá después sigue sin estar claro. El autor señala que Rusia ha cortado sus suministros de gas a Europa en un 78% en los últimos meses, obligando a los países de la UE a buscar proveedores de energía alternativos. Sin embargo, sus opciones son muy limitadas, lo que ha disparado los precios de la energía y ha supuesto un duro golpe para la economía europea. Muchas industrias pesadas se han visto obligadas a suspender sus operaciones o cerrar. El experto alemán Timo Wolfeiser presentó su pronóstico, señalando que la vida normal no volvería hasta el año 2205, con todos estos problemas como telón de fondo. Europa también recibió noticias alarmantes de China. Este país está experimentando una recesión económica que hace temer a los exportadores europeos una caída de la demanda de sus productos. Especialmente Alemania, que tiene la mayor economía de Europa, puede sufrir las consecuencias. Además, la situación se ve muy afectada por la continua inestabilidad de China en los mercados financieros. La recesión económica en China también es una mala noticia para Europa. La crisis del mercado inmobiliario y las restricciones relacionadas con los problemas económicos mundiales pueden repercutir negativamente en las exportaciones alemanas, escribe un periodista de la CNN. Al mismo tiempo, los países de la UE intentan adaptarse a las nuevas condiciones, invirtiendo en fuentes de energía alternativas y reforzando la cooperación con otros productores. Por ejemplo, los gobiernos europeos están desarrollando activamente proyectos para ampliar las infraestructuras de importación de gas natural licuado GNL de Estados Unidos y Oriente Medio. Estas medidas pretenden reducir la dependencia del gas ruso y garantizar la seguridad energética de la región. Sin embargo, según los analistas, este proceso llevará tiempo y requerirá importantes inversiones financieras, lo que puede afectar al crecimiento económico a corto plazo. Además, con la crisis energética como telón de fondo,
Las tensiones sociales están aumentando en algunos países europeos. El aumento de los precios de la energía provoca un incremento de las tarifas de los servicios públicos y, como consecuencia, un deterioro del nivel de vida de los ciudadanos. Los sentimientos de protesta son cada vez más prominentes y varios gobiernos se enfrentan ya a demandas de aumento de salarios y prestaciones sociales. Se espera que estas cuestiones figuren en el orden del día en vísperas de las elecciones, y los gobiernos tendrán que encontrar un equilibrio entre las reformas económicas y la satisfacción de las necesidades de la población para evitar nuevos disturbios sociales. Así pues, hemos visto cómo las nuevas tendencias mundiales están configurando el futuro que puede afectarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál será tu reacción ante estos cambios? Comparta su opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la política y la economía. Hay mucho más por venir. Haz clic en la campana para estar al día de todos los acontecimientos. Nos vemos en el próximo vídeo.